café. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, por supuesto. Estas son las noticias aquí en Imagen Noticias, como si se tratara de una serie de televisión. 3 sujetos asaltaron una sucursal de la Casa de Moneda en pleno Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. El botín, al menos 50 millones de pesos. Los partidos políticos no le entran a la austeridad republicana de la 4T. Ante la falta de reformas y un año sin procesos electorales, recibirán más de 5,000 millones de pesos en financiamiento público para el 2020. Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República afinan la estrategia para formalizar la denuncia ante los Estados Unidos por un ataque terrorista en contra de mexicanos tras la masacre del Paso, Texas. Este miércoles se espera la visita del presidente Donald Trump en la ciudad del Paso, en Texas. La población, en su mayoría latina, duda de su capacidad y voluntad para unificar al país en contra del racismo y la ideología supremacista. Hola Paco, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. En Noticias Internacionales, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, advirtió a naciones que apoyan al gobierno de Venezuela sobre la posibilidad de recibir sanciones. Esto tras el bloqueo de activos en Estados Unidos al país sudamericano. Muy buenos días a todos. En los deportes, México suma un oro más en el primer día de atletismo de Lima 2019. Además, América confirma el regreso de Guillermo Ochoa después de 8 años en Europa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y más adelante les vamos a presentar la historia de Sergio, un chavito de 8 años que ganó un campeonato de cálculo mental en China. Compitió contra 700 concursantes de 16 países. Interesante historia. Quédese con nosotros. Bienvenido. Malditas ratas, todavía les tenemos que ver las nalgas a este pedazo de par de imbéciles, de verdad. Ojalá estuvieran en la cárcel para que los trataran como los deberían de tratar, botijón asqueroso. Así como lo acabo de observar, otro asalto otra vez en el transporte público, un balazo al techo. El mismo modus operandi. La cámara de seguridad captó el momento en que 3 ratas se hacen pasar por pasajeros en una combi que va de Chalco al metro aeropuerto. Para agilizar la entrega de carteras y celulares, este infeliz, el de la cartera verde, maldito cobarde, saca un arma y dispara al techo. Su cómplice de playera blanca y gorra comienza a despojar a todos de sus pertenencias mientras le piden al chofer que apague la luz. ¿Hasta cuándo de verdad tenemos que aguantar esto? Toda la gente que va en el transporte público después de sobarse el lomo durante 12 horas, después de mucho tiempo, tienen que darle sus pertenencias que con todo el trabajo, con el sudor y con la ilusión se compraron. ¿Hasta cuándo, carajo, señores del gobierno? A ver, ¿hasta cuándo? Bueno, ¿qué más le digo, no? En otro robo que nos remite a la serie de Netflix La Casa de Papel, sin violencia, sin disparos, sin ningún movimiento que levantara alguna alarma, 3 sujetos armados ingresaron alrededor de las 10 de la mañana de este martes a la Casa de Moneda que se ubica en Paseo de la Reforma. Desarmaron al guardia e ingresaron a la bóveda, de donde sustrajeron más de 1,500 centenarios y relojes conmemorativos valuados, según los primeros cálculos, en unos 50 millones de pesos. 2 sujetos huyeron en motocicleta, mientras que otro abordó un vehículo que ya lo esperaba. No sirvieron ni las cámaras, no sirvió absolutamente nada, como en La Casa de Papel. La gente no confía en las autoridades por situaciones como estas. En Toluca, en el Estado de México, padres de familia encararon a unos policías cuando circulaban en su patrulla. Los acusaron de extorsionar y robar a su hijo, quien había sido detenido por presuntamente transportar marihuana. Sin embargo, aseguran que el narcótico fue sembrado. Los oficiales dijeron que si el joven no les daba dinero, se lo llevarían al Ministerio Público. Además, se llevaron su dinero y tarjetas de crédito y de débito. Asaltaste en la mañana, mijo. Es este güey, es este pendejo. Grábalo. Es este güey. Ey, párate. No, nada. Eres tú. No, ey. Vete, síguele, vete. No lo sigas, ya con eso. Tira él, güey, tira.
Qué bonita familia. Y a un día de que Rosario Robles se tenga que presentar ante un juez de control en el reclusorio sur, su defensa acreditó el pago de 69,500 pesos como garantía para poder mantener la suspensión provisional concedida por un juez y así evitar cualquier orden de aprehensión en contra de la exsecretaria de Desarrollo Social por el presunto desvío de recursos públicos. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el presupuesto de los partidos para el siguiente año. Contarán con 5,239 millones de pesos. Entre las tres principales fuerzas, el partido en el poder Morena, el más beneficiado, 1,710 millones. Luego el PAN 943 y el PRI 888 millones de pesos. Si algún partido logra su registro, la cifra tendría que redistribuirse. Y bueno, cambiando el tema, en medio de un ambiente de rechazo, el presidente Donald Trump va a visitar hoy la ciudad de Dayton, en Ohio, y El Paso, Texas, tras los tiroteos que se registraron este fin de semana, en el que 8 mexicanos murieron. A pesar de su discurso solemne en el que condenaba el racismo y la ideología de los supremacistas blancos, la población en su mayoría latina duda de la determinación de Trump para unificar al país en contra del racismo y la ideología supremacista blanca. ¿Sabe nada más cuántos mensajes desde que ha tomado la presidencia diciendo que hay una invasión hispana en su país ha publicado en su cuenta de Twitter este animal? 2,000 mensajes. 2,000 mensajes el que quiere ir a luchar en contra del racismo. ¿Qué validez puede tener las palabras de un xenófobo confeso, de un manipulador nacionalista? Como ya le decía, y a lo largo de sus... Miren, no es desde que tomó el poder, sino son 6 meses durante su campaña de reelección. Donald Trump publicó en las redes sociales más de 2,000 mensajes refiriéndose a los migrantes como una invasión que hay que detener antes de que infeste a los Estados Unidos. Esas son sus palabras. Su blanco principal fueron y han sido y seguirán siendo los latinos que llegan a la frontera sur. El discurso de Trump es prácticamente el mismo que el del tirador del Paso, solo que él vive en la Casa Blanca. No usa balas, pero usa unas más poderosas que matan mucho peor todavía. En más del caso, el canciller Marcelo Ebrard, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, sostuvieron una reunión para abordar los pasos a seguir tanto en materia jurídica como diplomática ante la masacre en El Paso. Ambos coincidieron que los hechos pueden ser considerados como un acto de terrorismo en contra de mexicanos en el exterior. La Cancillería está colaborando con la Fiscalía para que ésta se decida las acciones jurídicas a seguir. En este tema del odio hacia los migrantes que profesa un sector de la población de Estados Unidos, incluyendo a su presidente Donald Trump, el director y productor mexicano Guillermo del Toro, de quien me declaro como todos los mexicanos fan total y absoluto, envió un mensaje claro y contundente: soy mexicano y soy migrante. Estas fueron sus palabras tras develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en donde se hincó y besó la bandera de México. Escuchen. That I'm Mexican. And I am an immigrant. This is very important that is happening right now, because I can tell to all of you, all immigrants from every nation, that you should believe in the possibilities and not the obstacles. Ever. Do not believe the lies they tell about us. Lo más contundente fue el de Alej, ¿no? Para la traducción al inglés, porque así lo estaba hablando. Y no es el siglo XVIII, es el 2019 en Galveston, Texas. 2 policías blancos montados a caballo escoltaron por las calles de la ciudad a un hombre negro esposado y amarrado, justo como en los tiempos más penosos de la esclavitud. Luego de darse a conocer estas imágenes, el jefe de la policía de Galveston ofreció una disculpa pública y detalló que los hechos ocurrieron debido a que en el momento de la detención no habría patrullas disponibles. Fíjense nada más, también en Estados Unidos tienen explicaciones pentontas para las cosas. Y mire, además de todo, la loca lo está disfrutando, ¿no? O sea, es increíble lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo. De verdad ya es la locura de la violencia. En las redes sociales surgió una nueva lady, se trata de Lady Bat, una joven que fue bautizada así por causar daños a un vehículo con el que aparentemente habría tenido un percance vial. Una y otra vez golpea la carrocería y los vidrios del auto mientras la víctima está grabando. De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron en Tlalpan y la presunta mujer que venía manejando este automóvil podría estar en el hospital.
Paco, y el mundo no está menos loco. Los grupos de odio en Estados Unidos aumentaron de 892 en 2015 a 1020 en 2018, es decir, a partir de que Donald Trump comenzó su campaña hasta su segundo año en la presidencia. Así lo dio a conocer el mapa de odio del Centro de Leyes de Pobreza del Sur. El fenómeno no es reciente y su incremento es paralelo a los constantes ataques y señalamientos que ha hecho el presidente estadounidense desde 2016 contra los migrantes latinoamericanos, muchos de estos realizados desde el inicio de su primera campaña presidencial. Fue una noche y madrugada de perros en la Ciudad de México. Personal de la Procuraduría General de Justicia realizó un operativo con orden de cateo en un domicilio de la colonia Lindavista en la alcaldía de Gustavo Amadero. Esto tras denuncias ciudadanas que indicaban el hacinamiento de varios perros. Organizaciones de protección animal se sumaron al operativo para rescatar a más de 30 perros y cachorros que se encontraban dentro de 4 habitaciones y en muy mal estado de salud e insalubres. La Brigada Animal de la Secretaría de Seguridad Pública de Seguridad Ciudadana apoyó en el traslado de los animales a un centro canino. El dueño del inmueble fue detenido y trasladado a la Fiscalía de los Delitos Ambientales, en tanto el lugar quedó bajo sellos de resguardo y de la policía. Mañana Rosario Robles va a declarar ante un juez del Reclusorio Sur por el caso de la estafa maestra, mientras con el objetivo de mantener la suspensión provisional que le fue concedida en contra de cualquier orden de aprehensión girada en su contra, la exsecretaria de Desarrollo Social pagó una garantía de 69,500 pesitos. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó un presupuesto para los partidos políticos del siguiente año de 5,000, sí, escuchó bien, 5,239 millones de pesos. No más y nada menos que para Morena, 1,710 millones de pesos. Para el PAN, 943 millones de pesos. Para el PRI, 888.9 millones de pesos y para el PRD, 438 millones de pesos. 419 millones de pesos para el Partido Verde, 3 millones para el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo, 384.4 millones de pesos. Si algún nuevo partido logra su registro, la cifra se puede redistribuir. Hágame el favor. Y aunque en el tema de la austeridad no se observa mucho en su nómina oficial, en el Senado se están apretando el cinturón. Durante los 3 primeros meses del 2019, la Cámara Alta, ahora con mayoría de Morena, registró un aumento de del 71% del dinero que no gastó en el periodo respecto a lo ocurrido del año pasado, ya que en 2018 tenían en caja 442 millones de pesos. Para el final del trimestre, el trimestre pasado, y ahora tuvo 756.700.000 pesos para el mismo periodo. Y el padre Alejandro Sola Linde se reunió el día de ayer con el presidente López Obrador. Le presentó su propuesta del próximo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se trata de Elizabeth Lara Rodríguez, abogada nacida en Oaxaca y quien, a decir del sacerdote católico, es una guerrera en la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Actualmente Elizabeth Lara es la coordinadora de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Oaxaca. A finales de este mes, el presidente López Obrador se va a reunir con todos los gobernadores para abordar el tema del presupuesto que les corresponderá para el 2020. El gobernador de Querétaro y presidente en turno de la CONAGO, Paco Domínguez, aclaró que aún no saben si los mandatarios estatales se reunirán en conjunto con el presidente por bloques o, como sucedió hace un par de semanas, cuando le plantearon los proyectos de infraestructura para sus estados. Y parece que las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo han dado buenos resultados en materia democrática sindical, o por lo menos en el caso ocurrido en el sector petrolero. Un ejemplo de ello. Integrantes del Frente Nacional Petrolero acudieron a la Secretaría del Trabajo a entregar la documentación correspondiente al Congreso Nacional que realizaron el pasado 19 de julio y en el que destituyeron a Carlos Romero de Champs y eligieron a Sergio Carlos Morales como nuevo líder sindical. En el momento que yo los entregue, tienen 10 días para poder revisar paso por paso, conforme a los estatutos, como la Ley Federal del Trabajo, la Constitución Política de México. Yo estoy muy seguro que hay la voluntad de que se cambie esto. Apuntó que todo el procedimiento se apegó al estatuto y que tiene el apoyo de unos 80,000 de los 100,000 trabajadores en activo que tiene el sindicato. En realidad, esto es historia. ¿Por qué?
porque simplemente nunca se le habían aplicado los estatutos a un dirigente, a un funcionario y mucho menos a un secretario general. Entonces, al interior del sindicato, yo soy el nuevo secretario general. Sobre las denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de Romero Deschamps, Sergio Carlos Morales comentó que están en espera de que se cite a declarar al líder petrolero. Para Imagen, con información de Aurora Cepeda. Vamos a darle una vuelta al mundo. Iniciamos con el gobierno de Venezuela, que calificó las nuevas sanciones de Estados Unidos de terrorismo económico y acusó al presidente estadounidense Donald Trump de buscar la ruptura del diálogo con la oposición. Y es que Trump ordenó el congelamiento de activos del gobierno venezolano en su país, restricciones similares a las aplicadas a Cuba, Corea del Norte, Irán y Siria. Está pateando la mesa de diálogo que se desarrolla en Barbados con facilitación del Reino de Noruega. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, señaló que el bloqueo impuesto a Venezuela permite sancionar a terceras naciones que mantengan negocios con el gobierno de Maduro. Además, dijo que han hecho saber a Rusia y China que su apoyo a Maduro es intolerable, particularmente para el régimen democrático que lo reemplazará. Esto cubre todo lo que tenga que ver con el gobierno de Venezuela, todos los aspectos, y tal vez más importante, extiende la autoridad de imponer sanciones a todos los que cooperan, asisten o respaldan cualquier elemento del gobierno de Venezuela. Y en Perú, medio centenar de países que respaldan al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela se reunieron en la ciudad de Lima. Ahí debatieron una salida a la crisis en el país sudamericano. El encuentro fue convocado por el Grupo de Lima, creado en 2017 para definir una postura común frente a la crisis venezolana, y está integrado por una decena de países de Latinoamérica y Canadá. Y mire, la planta armadora General Motors cancelará de forma permanente uno de sus 3 turnos de producción a partir del 12 de agosto en sus plantas de Canadá y México. Dicha medida afectará a más de 2,000 empleados que serán despedidos de sus instalaciones en Canadá. Hasta el momento, las medidas por las bajas ventas no afectarían a los trabajadores de sus instalaciones en San Luis Potosí. Cabe recordar que General Motors es una de las automotrices que han sido presionadas constantemente por el presidente Donald Trump para que abandone sus operaciones en México. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio pierde 0.33%, Hong Kong sube 0.08%. En Europa, Londres pierde 0.72%, París baja 0.13%, Frankfurt retrocede 0.78%, Madrid pierde 0.89%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 26.029.52 puntos, el Nasdaq 7.833.27 unidades, la Bolsa Mexicana 39.785.63 puntos. Los billetes: el dólar 19 pesos con 11 centavos a la compra y 19 pesos con 92 centavos a la venta. El euro 21 pesos con 20 centavos a la compra y 22 pesos con 28 centavos a la venta. Petróleo: el West Texas 53.77 dólares por barril, el Brent del Mar del Norte 58.94 dólares por barril, la mezcla mexicana 50.69 dólares por barril. Hoy es un día trascendental para el presidente Donald Trump. Va a visitar las ciudades de Dayton, en Ohio, y del Paso, en Texas, lugares en donde ocurrieron los tiroteos del pasado fin de semana. ¿Qué dirá Trump sobre el racismo, sobre los migrantes? ¿A quién va a culpar de lo ocurrido? Mucha gente está en contra de sus políticas y habrá que ver cómo va a ser recibido en estas ciudades. Ya regreso con todos los detalles. Queda el fantasma de la muerte en la memoria. Las balas aún retumbaban en su cabeza. Verónica sobrevivió al ataque de odio en El Paso. Hoy cuenta su experiencia de ese sábado negro.
video es uno de los más vistos del día que un joven por odio racial mató a 22 personas dentro de un supermercado en El Paso, Texas. Verónica Rico es una sobreviviente de ese ataque. Al lograr salir con vida, comenzó a transmitir por redes sociales para alertar de los que pasaba. Sin imaginar la magnitud de lo que sucedía, en ese momento que aún el atacante estaba adentro matando personas. Esto está mal, digo, son balazos. Lo que hice fue voltear para todos lados, digo, ¿qué hago? Me escondo, corro, ¿qué hago? Pero en el momento que yo giro, veo a una de las trabajadoras de ahí de Walmart gritándole a una de sus compañeras: vámonos, son balazos, vámonos. Y la miro que corre para atrás, me voy tras de ella corriendo, seguir. Y corrimos y llegamos a una bodega y por ahí salimos. Verónica platicó y compartió su experiencia. Originaria de Ciudad Juárez, ahora residente en El Paso, no se imaginó que al salir hace 2 años de una ciudad violenta, le tocaría vivir en carne propia la masacre más aterradora en la historia de esta ciudad fronteriza. Yo empecé a grabar sin saber lo que me iba a llegar a topar ahí, exactamente en la escena, porque pensé que todo había pasado adentro, ¿sí? Y cuando voy llegando yo a la escena, mi sorpresa fue que vi varias personas tiradas ya heridas y desagradable, una escena muy lamentable de una joven ahí también. Apoyó a los heridos por los conocimientos que tiene como asistente de enfermería. Sin embargo, dice que aún está recuperándose de esos momentos de pánico. Fue algo, una experiencia, que nunca pensé que iba a vivir yo. Esta mujer dijo que estar ese día estuvo muy cerca de la muerte en una de las ciudades más seguras de los Estados Unidos. Para Imagen con información de corresponsales. Ayer Donald Trump confirmó que este miércoles visitará El Paso para reunirse con policías y algunas de las víctimas del ataque. Quienes lo apoyan piensan que su visita ayudará a sanar las heridas. Sin embargo, la mayoría de los habitantes rechaza su estancia y critica que él mismo es quien ha alimentado y promovido el odio. Creo que el presidente Trump es el gran problema. Realmente me siento así, porque si no hubiera comenzado su campaña bajando esa escalada y diciendo que los mexicanos son criminales, asesinos y violadores, porque eso es exactamente lo que dijo. El nacionalismo blanco está aumentando. No estoy avergonzado de lo que soy, y ser claramente como soy, y eso es lo que soy. No los represento, y creo que la mayoría de la gente en esta ciudad y en este país no es representativa de eso. El día de hoy, el hipócrita de Trump critica el odio convertido en muerte, condena la masacre en El Paso. Tal vez sea legítima su convicción, pero él mismo es quien ha alimentado rencores y promovido el rechazo a los otros migrantes. Tenemos un herido por aquí, señoras. ¡Ay, no! We also send the condolences of our nation to President Obrador of Mexico and all the people of Mexico. Antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condenara la violencia por los últimos tiroteos en Texas y Ohio, a lo largo de 6 meses, su campaña de reelección publicó en redes sociales más de 2,000 mensajes en los que se refiere a los migrantes que llegan a la frontera como una invasión que hay que detener antes de que infeste Estados Unidos. Los mensajes se dirigieron exclusivamente contra migrantes latinos en la frontera. El joven que perpetró el tiroteo que ya cobró la vida de 22 personas, entre ellas 8 mexicanos, escribió antes del atentado un manifiesto en el que decía que viajaba a la frontera a matar para detener la invasión. La versión coincide con los miles de mensajes de campaña de Trump de este año. La mayoría de los mensajes son variantes de tenemos una invasión, construimos el muro para detenerla, queremos un país seguro, es crítico que detengamos la invasión. I was badly criticized for using the word invasion. It's an invasion. I mean, when you have 15,000 people marching up and you have hundreds and hundreds of people and you have 2 or 3 border security people that are brave and great, and don't forget, we don't let them and we can't let them use weapons. We can't. Other countries do. We can't. I would never do that. But how do you stop these people? You can't. There's no... El director de la Red Fronteriza de Derechos Humanos en El Paso, Fernando García, señaló que el propio Trump ha creado esta tragedia. Él es el responsable y sus manos están manchadas de sangre. La creó con su retórica. Donald Trump mencionó que podría viajar a El Paso, pero esa idea ya tiene seria oposición a nivel local. El estado de Texas es un bastión republicano, excepto por El Paso, que es 80% latino y 70% demócrata.
En su último reporte anual, el FBI estableció que El Paso y San Diego, en la frontera, se encuentran entre las ciudades más seguras de Estados Unidos. Para Imagen, con información de Manuel Ocaño. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, sostuvieron una reunión para abordar los pasos a seguir tanto en materia jurídica como diplomática ante la masacre en El Paso. Ambos coincidieron que los hechos pueden ser considerados como un acto de terrorismo en contra de mexicanos en el exterior. La Cancillería está colaborando con la Fiscalía para que ésta decida las acciones jurídicas a seguir. ¿Qué le parece? Vamos a los deportes con mi querido Jerry Liceaga. Jerry, buenos días. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó el presupuesto de los partidos para el 2020. Contarán con 5.239 millones de pesos. Morena recibirá 1.710 millones, el PAN 943, el PRI 888 millones. Si algún partido nuevo lograra su registro, la cifra tendría que redistribuirse. A finales de agosto, el presidente López Obrador se reunirá con los gobernadores para abordar el tema del presupuesto para el 2020. Aún no saben si los mandatarios estatales se reunirán en conjunto o por regiones. Donald Trump visitará hoy El Paso, Texas, para reunirse con policías y algunas de las víctimas del ataque. Sin embargo, la mayoría de los habitantes rechaza su estancia y critica que él mismo es quien ha alimentado y promovido el odio. El secretario de Relaciones Exteriores y el fiscal general de la República sostuvieron una reunión para abordar los pasos a seguir, tanto en materia jurídica como diplomática, ante la masacre en El Paso. Coincidieron que los hechos pueden ser considerados un acto de terrorismo contra mexicanos. Las cámaras que detienen el transporte público de poco sirven para inhibir los asaltos, los cuales no se detienen. En esta ocasión, las víctimas fueron habitantes de Chalco que se dirigían al metro aeropuerto. Ya sabe, las ratas fingen que son usuarios y una vez andando ya comienzan a despojar a todos los pasajeros. En el video se observa cómo el sujeto con chamarra verde saca un arma y dispara hacia el techo, y su cómplice de playera blanca y gorra comienza a despojar a todos de sus celulares y carteras mientras le piden al chofer que apague la luz. No sé qué más les molestó más a la gente, si verle a este señor los calzones y la raja de las pompas, o que los quitaran los celulares. Todavía por lo menos que lo asalten a uno con dignidad, ¿no? Báñate y ponte un cinturón, rata asquerosa. Qué coraje da, ¿no? De verdad, la gente partiéndose el alma, el alma por llegar a sus casas con lo que trabajaron después de comprarse un teléfono celular con mucho trabajo, de traer un poquito de dinero, y llegan unos malditos huevones a quitarles todo lo que trabajaron todo el día. De verdad, ¿hasta cuándo las autoridades van a actuar? Es de verdad inconcebible. La inseguridad es un asistente más de la FES Acatlán. Los alumnos denuncian una y otra vez los hechos delictivos de los que son objeto de las autoridades, como en muchos otros casos. ¿Quién sabe dónde andan? La inseguridad sí está presente y no nada más es de hoy. Hay mucha inseguridad, ha pasado que han navajeado aquí atrás, o sea, es muy inseguro aquí, la verdad. Luego del asalto que ocurrió a 700 metros de la FES Acatlán, los alumnos denuncian que el transporte, que debería ser exclusivo y seguro para ellos, no está funcionando. Según hay un sendero seguro y pues no vemos respuesta, y eso es demasiado triste. Nos duele a nosotros como comunidad. El asalto ocurrió en una ruta que se hizo para que los alumnos no sufrieran de delitos. Los microbuses dan servicio del Metro Cuatro Caminos a la facultad y es un trayecto directo. Aunque los alumnos acusan que se hacen varias paradas en el trayecto y se suben personas ajenas a la escuela. Los choferes de la Ruta 08 aseguran que es difícil tener un orden al momento de subir el pasaje. No sabes a quién subes en el metro. Hay gente que trabaja sobre el transcurso, entonces pues te pagan, te dan los 8 pesos que son los que se cobran y sobre el camino te tocan el timbre. Nos mandaban un oficial de la policía estatal en cada microbús hasta llegar aquí. Ya no trascendió que porque no hay oficiales suficientes.
Para ayudar con la seguridad en el transporte, policías de Naucalpan acordaron crear un grupo de WhatsApp donde podrán denunciar cualquier irregularidad con pasajeros sospechosos. La promesa es que los policías llegarán en minutos para atender estas emergencias. Imagen Noticias recorrió el lugar donde ocurrió el asalto, en la avenida Jardines de San Mateo. En la zona no hay ninguna cámara de seguridad del Estado de México. La más cercana está a 200 metros, donde también se encuentra una patrulla de tránsito y un oficial. Patrullas del Estado de México y de Naucalpan realizaron rondines alrededor de la FES. Sin embargo, para los alumnos, estos operativos no son suficientes. Bueno, se supone que había una patrulla ahí, pero ahorita no está y hay otra en la glorieta, pero tampoco la he visto mucho. Entonces, y a pesar de que estén ahí, no hacen gran cosa, la verdad. Este asalto también provocó que alumnos se reunieran con el director de la facultad, Manuel Martínez. De acuerdo con los alumnos, el director se comprometió a presionar a las autoridades estatales para que se garantice la seguridad en los alrededores de la FES. O sea, yo me subo y es como, no sé ni siquiera si vaya yo a llegar. Hablando de la inseguridad, con el fin de evitar el robo en el transporte público y dar seguridad a los 9 millones de usuarios, la jefa de gobierno de la Ciudad de México presentó el proyecto Monitoreo Integral y de Seguridad del Transporte Público vía GPS. Con una inversión de 313 millones de pesos, las 19,000 unidades del transporte público en la capital serán equipadas con cámaras de vigilancia y GPS, las cuales estarán conectadas con el C5 para tener una pronta respuesta de los policías ante cualquier delito. Las primeras unidades en ser equipadas son las que circulan por la alcaldía de Iztapalapa. Seguro estos sujetos han visto muchas películas y series del golpe perfecto. Pues ayer asaltaron la Casa de Moneda y si los ladrones se salieron con la suya, sí, con 1,500 centenarios y relojes. El colmo, tan solo unas horas después del robo a la Casa de Moneda, muy cerca de ahí, a 2 cuadras, 2 sujetos intentaron asaltar a un mensajero. El hombre de 55 años traía consigo una mochila con documentación de una empresa. Debido a que se resistió al asalto, recibió un disparo en el brazo. El mensajero fue trasladado al hospital, mientras que los delincuentes lograron huir sin que hubiera ningún policía cerca. Bah, ¿qué le dijo? Todo estaba listo para emprender la huida luego del atraco. No contaban con que su auto iba a descomponerse. Un ciudadano aprovechó el momento y hubo balas, pero finalmente fueron detenidos. Así fue como un ciudadano aprovechó la falla que tuvo el vehículo de una banda de presuntos delincuentes para tratar de detenerlos. Esto ocurrió el pasado 5 de agosto, luego de que los tripulantes del auto blanco presuntamente asaltaron un Oxxo ubicado en la inspectoría de Casablanca, en el municipio de Amozoc. Sin embargo, al percatarse de que su vehículo no arrancaba, intentaron atracar al conductor del auto gris, pero terminaron por desistir y prefirieron empujar su vehículo para que encendiera. Lo que no esperaban es que la víctima los enfrentaría. En las imágenes también se observa cómo los presuntos asaltantes le dispararon al valiente ciudadano para escapar. Afortunadamente, las balas no lograron alcanzarlo. El vehículo blanco fue abandonado en la calle y hasta el momento no se sabe el nombre del dueño, ya que las placas que portaba no corresponden con la unidad. Pero la huida no les duró mucho a estos presuntos delincuentes, ya que un día después fueron detenidos. Se trata de Jaime, de 50 años de edad, José, de 34, así como Ana Gabriela, de 32 y Michelle, de 19, además de 2 menores de edad, uno de 14 y otro de 13. Se les decomisaron varias botellas de licor, así como cajetillas de cigarros y 2 armas de fuego. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, esta banda estaría relacionada con al menos 8 robos a negocio, no solo en ese municipio, sino también Puebla capital, así como robo a vehículo. El personal que labora ahí en la tienda, pues también seguido los andan asaltando. Aproximadamente estamos hablando de un asalto cada 8 días, porque este es un foco rojo, la verdad, lo que es el carril de San Bartolo y este punto que es el Oxxo es un foco rojo para la delincuencia. Asaltaron a mi hija ahora como a las 4 de la tarde y entraron 3, la amenazaron con pistola y le quitaron todo el dinero que tenía. Y es general todo esto, hay pura delincuencia. Por ello, piden a las autoridades que se implementen medidas de seguridad para erradicar la delincuencia. Unas cámaras, pero en 4 puntos cardinales, tanto aquí en la esquina como en la otra, como para detectar todo tipo de acciones. Digo, vaya, con eso a lo mejor ya se
se detienen un poco las cosas, porque pues la vigilancia realmente es muy escasa acá. Manuel Herrera, Imagen. La relación amistosa entre México y los migrantes se terminó con las amenazas de Donald Trump. Desde abril, la detención de indocumentados en nuestro país aumentó 69% respecto con el año pasado. En los primeros 7 meses del año, han sido detenidos en territorio mexicano más de 123,000 migrantes, 69% más que en el mismo periodo del año pasado. Y han sido repatriados casi 94,000. 54% más que los que fueron regresados a sus países en el mismo periodo de 2018. En los primeros 3 meses del año, el número de migrantes detenidos fue menor o igual al registrado en 2018. Pero a partir de abril, las detenciones de migrantes aumentaron. Comparado con los mismos meses de 2018, se detuvo al doble o incluso al triple de migrantes. En estos meses, fueron detenidos más migrantes que en octubre del año pasado, cuando ingresó la primera caravana migrante a nuestro país. Junio ha sido el mes en el que se detuvo a más migrantes, casi 30,000. El mes en el que se firmó el acuerdo con Estados Unidos, cuando el presidente Trump amenazó con imponer aranceles si no se frenaba el flujo migratorio hacia su país. Es un asunto legal, está en nuestras leyes y está en las leyes de cualquier país del mundo. Si usted va a cualquier país, pues tiene que registrarse. Eso está en nuestras leyes. Y eso es lo que estamos haciendo. Nada más. 59 minutos, buenos días a los que están despertando esta mañana con nosotros. Hoy amanecemos en el pueblo mágico de Comala, en Colima. Les cuento que a Comala se le conoce como el pueblito blanco, debido a que sus edificios y casas están pintadas de blanco con techos de teja roja. Además, Juan Rulfo menciona a Comala en su famosa novela Pedro Páramo. Ahí lo tienen, pueblo mágico de nuestro querido México. Esta imagen que compartimos esta mañana, todavía oscuro. Ya no tarda mucho en salir el sol, pero bueno, ahí está. También gracias a todos ustedes que nos envían sus amaneceres. Diana Liz Quintero de Zúñiga, así amanece en Puerto Vallarta, Jalisco. Saludos, qué rico que andas por allá, Dianita. Gracias por esta imagen, muy buenos días. Vamos a ver otra imagen. Este es de Manuel Hurtado. Así amanece en Chimalhuacán, Estado de México. Muy buenos días al Estado de México y gracias por compartir con nosotros esta fotografía, Manuel. Y el último, vamos a ver, es del doctor José Luis. Amanecer en Zapopan, Jalisco. Saludos y buen día. Igualmente, muchos saludos. Gracias. Lo que pasa es que yo no hablo español. Muchísimas gracias. Les encargo que todos los días se levanten de su camita y desde su ventana suben una fotografía y nos etiquetan como @imagen.ca. Es momento de un resumen de información. Un día sí y otro también. Una cámara captó el momento de un asalto en el interior de una unidad del transporte público en la ruta Chalco-Aeropuerto en el Valle de México. Los ladrones fingen ser usuarios y una vez andando la unidad, comienzan a despojar a todos de sus pertenencias. Con el fin de evitar el robo en el transporte público y dar seguridad a los 9 millones de usuarios, se presentó el proyecto Monitoreo Integral y Seguridad del Transporte Público vía GPS, con una inversión de 313 millones de pesos. 19,000 unidades de transporte público en la Ciudad de México serán equipadas con cámaras de vigilancia y GPS. Como si fuera película o serie de televisión, sin violencia, sin disparos, sin ningún movimiento que levantara alguna alarma, 3 sujetos armados robaron una sucursal de la Casa de Moneda en Paseo de la Reforma. Sustrajeron más de 1,500 centenarios y relojes conmemorativos valuados en al menos 50 millones de pesos. De acuerdo con el mapa de odio del Centro de Leyes de Pobreza del Sur, los grupos de odio en Estados Unidos aumentaron de 892 en 2015 a 1,020 en 2018, es decir, a partir de que Donald Trump comenzó su campaña hasta su segundo año en la presidencia.
Y a todos nos encanta estrenar en el regreso a clases, pero a veces los gastos del día a día hacen que esto se complique y terminamos reutilizando los colores o lavando las mochilas del año pasado por tratar de ahorrar. Por eso, 10 de cada 10 que empeñan en Nacional Monte de Piedad ya no recortan la lista de útiles. Con 244 años de experiencia, Nacional Monte de Piedad cuenta con evaluadores certificados que están altamente capacitados para evaluar casi cualquier cosa. Artículos de electrónica, joyería, relojes y muchas cosas más. Es tu mejor aliado para obtener más dinero por tu empeño. Hazle como yo y visita tu sucursal más cercana o ingresa a la página oficial www.montedepiedad.com.mx y descubre todos los beneficios y promociones que tienen para ti. Así de fácil puedes hacerte de dinerito para que este regreso a clases no te agarre de improviso. Recuerda, para todos, Nacional Monte de Piedad es la opción. De verdad que es lamentable. ¿Cuántas veces tenemos que ver estas imágenes que se repiten y se repiten? Este par de gandules, asquerosas ratas, además de todo, con los calzones de fuera. Esto ocurrió el lunes pasado en un transporte de pasajeros que circulaba por el municipio de Chalco, en el Estado de México. Eran casi las 8:30 de la noche cuando estos imbéciles, un armado y otros dos cómplices, asaltaron a los pasajeros. Para atemorizarlos, les pareció buena idea, pues todavía disparar dentro de la propia unidad. La realidad es que, bueno, les arrebataron todos los celulares, las carteras, y en el transporte viajaba una mujer con su hija menor de edad que obviamente del miedo está llorando, la pobre chiquitina, ¿no? De ver estos imbéciles, de verdad. No solo el robarles su lanita, sino también el trauma para toda la vida, cortesía de este trío de bolsas que no tienen nada que hacer. En la Ciudad de México fue asaltado un centro de distribución de la Casa de Moneda ubicado en Paseo de la Reforma. Las investigaciones indican que los 3 ladrones desarmaron al vigilante, ingresaron a la bóveda. Se sabe que sustrajeron más de 1.500 centenarios y relojes conmemorativos, lo que podría llegar a valer hasta de 50 millones de dólares más o menos. 2 de los sujetos huyeron en motocicleta, mientras que el otro abordó un vehículo que ya lo esperaba. Ya le siguen la pista a estas ratas. En otros temas, este miércoles el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, visitará la ciudad de Dayton, en Ohio, y posteriormente estará en El Paso, Texas. Tras los tiroteos que se registraron este fin de semana, se tiene previsto que el mandatario se reúna con autoridades locales y algunas de las víctimas. A pesar de su discurso de condena al racismo y la ideología supremacista blanca, se esperan protestas por la actual política antimigrante. Y antes de que el presidente Donald Trump condenara la violencia por los últimos tiroteos en Texas y en Ohio, se acumuló en redes sociales más de 2,000 mensajes antimigrantes. En muchos de ellos ha hecho referencia a la llegada de migrantes como una invasión que hay que detener antes de que infesten al país. Esto en el marco de la campaña para obtener la reelección presidencial. Y luego pregunta por qué hay este derramamiento de sangre. Y luego de develar su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles, California, el director de cine Guillermo del Toro tomó la bandera de México, la besó y la extendió. El cineasta, originario de Jalisco, envió un mensaje claro y contundente: soy mexicano y soy migrante. Dijo que era raro y que le gustaba hacerlo. Esto en medio de un panorama tenso ante la agresión a migrantes en ciudades de los Estados Unidos. That I'm Mexican. And I am an immigrant. And right now, we are in a moment of great fear and great division, because that's why fear is used. It's used to divide us. It's used to tell us that we're all different, that we shouldn't trust each other. And these lies make us easier to control and make it easier to hate each other. But the antidote to that is to come together, to realize that those divisions are complete fantasies.
As a Mexican, receiving this star is a gesture, and no gesture right now can be banal or simple. This is very important that is happening right now, because I can tell to all of you, all immigrants from every nation, that you should believe in the possibilities and not the obstacles. Ever. Do not believe the lies they tell about us. Believe in the stories you have inside, and believe that we all can make a difference, and we all have stories to tell. Mire, es increíble la imagen que usted va a ver. En Texas, el jefe de la policía de Galveston, Bernard Hale, ofreció una disculpa pública después de que circularon en redes sociales fotografías de 2 agentes blancos montados a caballo que escoltaban a un hombre afroamericano, el cual estaba esposado y amarrado con una cuerda. Las críticas mencionaron que el arresto del sospechoso por irrumpir en una propiedad privada debe de ser en una patrulla y no a pie, lo que evocaba la peor de las épocas del esclavismo. Haga usted de cuenta que estaban en una plantación allá en Luisiana, por decirlo menos. En Quintana Roo, habitantes del poblado de Majagual desconocieron a los policías de la localidad y tomaron la comandancia. Aseguran que los uniformados se dedican a extorsionar a turistas y pobladores en vez de vigilar. Hartos de los abusos de la policía municipal, alrededor de 200 habitantes de la comunidad turística de Majagual, Quintana Roo, recurrieron a los policías de la localidad y tomaron sus instalaciones. Los pobladores se reunieron en el parque del pueblo y de ahí se trasladaron en camionetas hacia la comandancia municipal para tomar las instalaciones. Realmente estamos fastidiados. ¿Por qué? Porque en lugar que ellos patrullen, vean la seguridad de las colonias, de 55 casitas, el pueblo, la costera, no lo hacen. Dedicaban a estar durmiendo todo el día y en la noche como vampiros, a partir de las 7, 8 de la tarde, empezar a Ricardo, a Jorge, a cualquiera que tuviera vehículo, revisión de rutina. No, y se veía que pues, más o menos andabas de buen parecer, ahí está el cliente, ¡pau! Y mira qué te encontramos. Aseguran que los elementos policiales se dedicaban a extorsionar a turistas y pobladores. Está bien lo que hicimos hoy, que se vayan los policías corruptos, ¿sí? Porque no queremos policías que no hagan bien su trabajo, ¿sí? Y nosotros todos estamos con el alcalde, por eso nos apoya y lo apoyamos a él en todo lo que él necesite. Antes, los pobladores sacaron a un ladrón del calabozo de la policía municipal para entregarlo a la policía estatal, pues aseguran que la municipal no hace justicia. Hoy atrapamos un ladrón y tardaron casi 1 hora para que llegue la patrulla. No es posible, de verdad, no es posible el abandono en el que tienen a Río Indio. Está lejos de todo. Nosotros como ciudadanos corremos mucho riesgo. Tarda la policía en llegar. Los ladrones no les hacen nada. Este ladrón nos amenazó con machete. Nosotros defendiéndonos lo lastimamos y resulta que no le hicieron nada. Durante la toma de la guarnición de la policía municipal, los pobladores encontraron botes donde los policías preparaban tepache y bolsas de plástico que presuntamente contenían marihuana. En tanto, la seguridad de la comunidad de Majagual quedó en manos de los pobladores, pues ellos asumieron la encomienda hasta que se reinstaure el mando policial. Con información de Fátima Vázquez, Imagen. En Minatitlán, Veracruz, familiares de personas desaparecidas piden información sobre una supuesta fosa clandestina encontrada en el ejido Tacoteno. Se habla de que en el sitio fueron ubicados 124 restos óseos y 2 cráneos, aunque hasta el momento las autoridades estatales no han confirmado que se trate de una fosa clandestina. Han mencionado que en la zona se llevó a cabo una diligencia relacionada con el delito de desaparición forzada. Estas circunstancias para nosotros son angustiantes porque estamos en esa duda, en esa incertidumbre y que queremos saber la verdad. Y en estos momentos nos vamos a dirigir allá donde hubo la denuncia en su momento y de ahí dicen que vamos a la fiscalía y de ahí vamos allá a ese lugar donde dice que llevan a los muertos.
Tras el ataque a tiros en contra de 4 tortillerías en Celaya, Guanajuato, prevalece la incertidumbre entre pequeños empresarios de todos los rubros. Aseguran que ya están cansados de las amenazas de grupos criminales que les exigen la entrega de dinero a cambio de dejarlos trabajar. Mencionaron que los montos van desde los 30,000 hasta los 50,000 pesos, depende del lugar y el negocio. Recordemos que previo a la agresión del lunes pasado, comerciantes se habían manifestado frente a la presidencia municipal de Celaya para solicitar mayores condiciones de seguridad. En Nuevo León surgen voces de protesta por presuntos beneficios económicos que reciben algunos familiares políticos del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. La población de Nuevo León está molesta por el tema de inseguridad que prevalece en el estado, y a eso se suma la indignación por los beneficios que recibe la familia política del gobernador Jaime Rodríguez Calderón. Estamos hablando del caso de su suegra, María Teresa Martínez, y un tío de su mujer identificado como Luis Concepción Martínez. La llamada broncosuegra, en un tiempo meteórico obtuvo un incremento de 144% a su sueldo en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado previo a su jubilación. Con el incremento, ahora que ya está jubilada, recibirá una pensión de 29,795,000 pesos netos. A ese caso se suma el del tío político del gobernador, quien recibió un ascenso y aumento en Fomerrey. Con el ascenso que recibió el tío del Bronco, también obtuvo un aumento del 59% en sus percepciones. Representantes de Redes Quinto Poder, Vértebra y Colectivo Nosotros, quienes presentaron una denuncia por el desproporcionado incremento que recibió la suegra del Bronco ante la Fiscalía Anticorrupción, denunciaron que dependencias del gobierno estatal han retrasado la entrega de información sobre el caso. Para Imagen con Información, de Araceli Garza. Bueno, y le damos la bienvenida a este estudio, por supuesto, a Arnulfo Rodríguez, que es el director de análisis financiero de Multiva. Arnulfo, ¿cómo estás? Bienvenido. Y el señor Pacheco, ¿cómo le va? Querido Paco, me va muy bien. Qué bueno, que te vaya bien. Un gusto de estar aquí. Oye, ¿qué signo, cómo leen la reunión del director de Goldman Sachs con el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues interesante, ¿no? Yo creo que sí es una señal, digamos, de que se celebren este tipo de reuniones y sobre todo, pues lo que tuiteaba el presidente es que hay confianza en México. Yo creo que nuestro país sigue siendo bastante atractivo. Si uno observa, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los datos del primer trimestre de Brasil, que con Bolsonaro parecía que iba a relevar a México en este país muy atractivo, que iba a sacar de toda la turbulencia política, y la verdad es que no se ha cumplido la promesa necesariamente de Bolsonaro, y eso entonces mantiene a México como un país atractivo porque la macro, digamos, el objetivo de mantener el superávit primario, la tasa de referencia, pues han permitido que México, a pesar de todo, ha sido sorprendente la fortaleza del peso. ¿Le habrá enseñado sus datos? Yo creo que no necesita enseñárselos porque ellos, la banca de inversión trae muy buena medición de la economía mexicana. Pero efectivamente hay un interés ciertamente por México que difícilmente se va a perder por cómo funcionan los bancos de inversión. Es decir, son cajones de inversión y allí México forma parte de mercados emergentes. Y como bien dice Rodrigo, realmente es que la macro se entregó tan sólida que resiste, que no se ha deteriorado, y en la banca de inversión también hay que reconocer, somos cazadores de gangas. En precios baratos. Y sigue siendo, además de todo, buena noticia el secretario Herrera, ¿no? Creo que sigue siendo una muy buena noticia en Hacienda. Da confianza a los mercados, es conocido, estuvo en Banco Mundial, entonces esto ayuda un poquito a una posibilidad de mayor diálogo con el gobierno. En un entorno también de incertidumbre en las bolsas mundiales, el peso se resintió un poco. ¿Cómo se estará comportando estos días? Pues mira, ahorita lo estaba viendo Paco, ganó un poquito de terreno frente al dólar, pero claramente el dólar se ha fortalecido ante la incertidumbre de un conflicto de largo plazo entre Estados Unidos y China, y eso yo creo que va a ser uno de los elementos con el que vamos a vivir, y hay que tener cuidado porque el motor que ha tenido la economía mexicana se llama manufacturas y se llama vinculación a los Estados Unidos, que va relativamente sólido en esta primera mitad del año. Si Estados Unidos se desacelera, la parte que más funciona en la economía mexicana va a dejar de hacerlo, y entonces sí, el 0.6% del consenso, digamos, de los analistas que ayer se daba a conocer a través de una encuesta, pues va a caer todavía más. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos, porque mi pregunta será, yo creo que se lo preguntan muchas personas, ¿cuál será el crecimiento al final del sexenio del presidente López Obrador? Porque creo que todo el mundo habla de cosas mágicas,
de que si se va a acabar con la corrupción, casi vamos a crecer a los niveles que está creciendo la India, y que realmente hay alguna base sólida para creer que vamos a crecer más del 2%, que yo creo que será, o ese es el límite, me estoy equivocando. ¿Qué opinan los expertos? Creo que está alineado sobre eso. Donde hay un consenso claro del mercado es que este año andaremos sobre un 0.5, es decir, la mitad de un punto porcentual. El próximo, con buena voluntad, estaríamos yéndonos al 1.4. Con buena voluntad, dice Arnulfo, me encantó. Sí, o sea, pensando que habría ya un mayor entendimiento entre el gobierno y los circuitos de producción. Bueno, 1.4 y quizás al tercer año hacia el 2. Ir más allá ahorita es complicado, pero ciertamente esos crecimientos altos para fin de sexenio no se ve cómo, no se ve por dónde, sobre todo si tomas en cuenta el dato de inversión el día de ayer. El crecimiento de la economía depende de la inversión, y la inversión en México, pues todo este año ha ido en picada. ¿Tú, Rojo, sí, pienso lo mismo, sobre todo porque coincido con Arnulfo en términos de que es difícil tanto por el panorama nacional como internacional ver más allá, digamos, de 2020, porque en por ejemplo, si se reelige Donald Trump en noviembre del próximo año, eso cambia totalmente la perspectiva de crecimiento, no solo para México, sino para todo el mundo, entendiendo que México es uno de los países pues, más vinculados al comercio internacional y más vinculados a Estados Unidos, más, digamos, pues la configuración de lo que se vaya viendo aquí en México, que como decías, a mí me parece una excelente noticia Arturo Herrera. Hoy escribo que ha ganado su margen de maniobra, la ha utilizado puntual y milimétricamente bien. Incluso a la propia subsecretaria oficial mayor, lo está empezando a contar un poco. Creo que el presidente se dio cuenta de que algo estaba mal y dice, a ver, señora, le dio un manazo, ¿no? Sí, yo creo que es clave, y diría que además, por ejemplo, hace poco dio una entrevista y decía, no habrá mandato dual para el Banco de México, es muy temprano, justo pues digamos, contrastando la opinión que había dado el presidente y el fondo de estabilización, que el presidente en una entrevista había dicho no lo vamos a utilizar. Arturo Herrera claramente lo dijo y no fue desmentido, lo vamos a utilizar por si los ingresos fiscales, como consecuencia de un menor desempeño económico, pues lo tenemos que hacer. Eso pues está vinculado evidentemente a Pemex. Pues sí, yo creo que los mercados los veo un poco más tranquilos, ¿no? Ya para finales de esta semana. Sí, y ayuda también, como decía yo, hay oportunidad de cazar gangas. ¿Qué quiero decir? Empresas, hay varias empresas en México que 60-70% de su utilidad y sus ventas las generan fuera del país, y que están castigadísimas por el ajuste fuerte del mercado mexicano. Bueno, pues esas empresas se vuelven una oportunidad para los banqueros de inversión. Claro, está interesante. Pues Arnulfo, Rodrigo, como siempre, muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Paco, gracias. Ro. Vamos con Marlene Stahl y sus redes sociales. Gracias, Paco. Y así es. Quiero que todo el mundo en este momento participe con nosotros en nuestras redes sociales y nos conteste la pregunta del día. ¿Cree que los partidos políticos también deben entrarle a la austeridad y deben ser recortados sus presupuestos y prerrogativas? Es interesante la pregunta. Si no, díganos qué opina utilizando el hashtag #AbreLosOjos. 97% de los mexicanos dicen que sí, que miren ahí, les corten el presupuesto, y 3%, quién sabe quién, dice que no. Participe con nosotros, hacemos una pausa y regresamos. Mire, tal parece que los mexicanos tenemos una propensión natural a ignorar la ley, a no cumplirla, que nos valga un cacahuate, a que ya sabemos que nunca va a pasar nada. Culpamos al gobierno, pero la verdad es que la violencia la estamos generando también los propios ciudadanos, la sociedad somos culpables. Ya le presentaba a esta energúmena, vea nada más, pero además lo está disfrutando la estúpida, vea nada más. Y está deshaciendo un coche. Usted dígame si esta está bien de la cabeza. Y lo está haciendo con alegría, o venía borracho, venía drogada, o de verdad está mal de la cabeza. Oiga, ya le llaman Lady Bat, causó daños a un vehículo en el que aparentemente habría tenido un percance vial. Una y otra vez golpea con una sonrisa. Vean eso, está feliz la señora. Está contentísima porque está reventándole el alma a un coche y está hiriendo también a la víctima que la está grabando. Pues la persona que la agredió
La que agredió es una menor de edad y le causó lesiones en el rostro. La víctima se llama Viviana y pues bueno, todo derivó de un accidente de tránsito, un choque por alcance, y como no hubo arreglo entre los seguros, vino la agresión. La joven asegura que la señora que sale en el video estaba armada y amenazó a su chofer, que acababa de llegar a auxiliarla, en tanto que Lady Bat arremetió en contra de ella. Los cristales se le incrustaron en la cara y en el pecho y sufrió un golpe en el pómulo. Las placas de la camioneta de la Salvaje, ahí usted las acaba de ver, son del Estado de México. Ya hay una denuncia, si usted la ve, por supuesto, denúnciale a las autoridades, pero váyase corriendo, no vaya a ser que le partan a usted el cerebro con el bat. Par de locos, de verdad, par de locas estas dos. Marlene Stahl, adelante. Qué miedo, Paco, es que ya estamos muy locos en esta sociedad. Pero bueno, mejores noticias vamos a platicarles ahora. Fíjense, este es el caso de un niño de 8 años que tiene una capacidad privilegiada. Se trata de Sergio, quien es originario de Querétaro, y él resultó triunfador en el Campeonato Mundial de Cálculo Mental que se realizó en China. Así que felicidades, Sergio, enhorabuena. Primero de aquí fuimos a la Ciudad de México. De aquí tomamos el avión a Canadá, Vancouver, y luego ya de aquí luego ya de Vancouver a China, Hong Kong. Entonces luego Sergio Luna, de 8 años de edad, consiguió la Copa Champions en un concurso de cálculo mental efectuado en China el pasado mes de julio. Cuando dan los resultados, pues ya se imaginarán la felicidad. O sea, fue un momento increíble el haber ganado el premio Champion, que es un poco mejor que un primer lugar. El proceso de Sergio empezó hace casi un año. Bueno, comencé en septiembre del 2018. Ahí empecé mis clases extraescolares de Aloha. Y luego de ahí, pues en mis clases aprendiendo. Fue superando etapas previas a nivel estatal y nacional. Entonces luego ahí resolví 53 operaciones y no estuve en error y ahí gané primer lugar. Luego me preparé y luego ya fue el nacional. Hice las 70 operaciones en 2 minutos 15 segundos, no me acuerdo. Y ahí gané la Copa de Excelencia, la del medio, la medio grande, o si no más grande, no sé. Y fue la primera para Querétaro. Para posteriormente convertirse en el primer queretano en asistir a la etapa internacional en China, para lo cual el entrenamiento fue intenso. Hago 4 tiempos de 5 minutos, bueno, 4 o 5 tiempos de 5 minutos. Bueno, de 4 hacía mucho más antes. En la nación asiática, Sergio logró resolver 70 operaciones en 3 minutos y medio, lo que le valió la Copa Champions. Le aplaudo mucho a mi hijo su constancia, demasiado constante, su práctica diaria. Sergio, junto a 9 niños mexicanos más, consiguió dicha presea de entre 700 competidores provenientes de 16 países. Para Imagen, Ricardo Sánchez. Se graduaron varios niños. Y mire, de conformidad con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación, en Oaxaca ha disminuido el índice de pobreza. Esto durante los 2 años que han transcurrido de la actual administración estatal. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en tan solo 2 años de gestión, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, disminuyó la pobreza en la entidad de manera significativa. La medición del organismo determinó que del 2016 al 2018 se redujo en un 4% la pobreza en Oaxaca, lo que la convierte en una de las reducciones más altas en todo el país. El estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social precisó que entre el 2010 y el 2016, el porcentaje de oaxaqueños viviendo en la pobreza se elevó un 8.6%. Este hecho llevó a que más del 70% de la población en el estado, más de 2.700.000 personas, cayera en esta clasificación. De acuerdo con el Coneval, la pobreza extrema se redujo en Oaxaca en un 3.6% en este periodo, en tanto que la pobreza alimentaria disminuyó también un 3.5%. De acuerdo con lo pronosticado por el gobernador oaxaqueño, se prevé que la tendencia en favor de los más necesitados se consolide en los próximos años, de la mano con el apoyo del gobierno federal que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien contempla todo un plan de desarrollo para el sureste del país. Para Imagen, Isabel González. Esta semana es semana de Retroopinador y es que les traigo un artefacto que también cambió al mundo. Fue testigo de grandes obras y mensajes que trajeron buenas y malas noticias. Un objeto indispensable para comunicar al mundo utilizando como medio
una hoja de papel. De forma única, cada una de estas máquinas imprimía su sello a una carta, obra clásica o reporte sin que una se pareciera a la otra en todo el mundo. Un invento que desde el inicio de 1700 y hasta la llegada de las computadoras llenaba con su peculiar sonido de igual forma las redacciones de un periódico que las oficinas con decenas de mecanógrafas. Las máquinas de escribir marcaron a más de una generación con cientos de anécdotas gracias a su funcionamiento, Paco, y te traigo una maravilla. Este es el modelo. ¿De dónde sacas tanta cosa? Quiero agradecerles, yo creo que Lasky y yo queremos agradecerles a nuestros papás que soporten que tengamos tanta basura en sus casas porque hubieran visto todo lo que me encontré. ¿Se acuerda de esto? De verdad es maravilloso. Bueno, es que este es el sistema para abrir. Sí, sí. Mira nada más. Es... ¡Órale! ¿Verdad? Ahí donde lo ven, esto es una máquina de escribir. Era la versión portátil, obviamente. Era tu laptop. No se puede hackear y no necesita baterías. Tiene huella digital. Tiene huella digital. Las máquinas de escribir, cuando usted escribía una carta, tenía una huella digital. Ninguna es como la otra. Exactamente, es lo que decían. Incluso la ciencia forense podría sacar de qué máquina de escribir se hicieron cualquier carta, ya sea para un asesinato o algo por el estilo, porque como es un sistema mecánico, se va modificando de tal manera que ninguna máquina va a escribir igual que otra. A ver, niños, para la gustada sección, lo que ustedes nunca se hubieran imaginado, todavía incluso en la Ciudad de México quedan en los portales de Santo Domingo escribanos que utilizan una de estas para mandar cartas. La gente que no sabe leer o escribir se las pueden dictar y ellos mandan la carta. Hay una película buenísima de Cantinflas que está haciendo eso. Exactamente. Ya está escribiendo la carta. Si ustedes antes entraban en una oficina, se escuchaba este sonido. Miren. Exactamente. Siempre se estaba escuchando una ese sonido. campanita al final que te avisaba que ya se te había acabado. Bueno, ¿cómo funciona, niños? Se necesita esto. Ustedes lo han visto en algunas oficinas, son hojas de papel. Este es el Send. No, es el Enter. El Enter, sí, cierto. El Enter anterior. Y aquí no, yo no me acuerdo. Es que le tienes que aplicar, le tienes que apretar aquí para que corra. Bueno, este es el cilindro. Mira, aquí está la campanita. La campanita. Ya te acabaste. Bueno, agarran una hoja ustedes. Aquí tenemos una. Créanme que lo que ustedes están a punto de ver es como magia. Hoy en día no se imaginarían que esto sucede. Es más, ni siquiera les piden impresos en papel los trabajos. Antes había que echarse una de estas y si se equivocaban en estas máquinas, muy al principio, había que repetirlo. Después sacaron unas cosas que se llamaban Corex, que eran unas plantillas color blanco con las que ustedes podían borrar, pero letra por letra. Y después ya el Papermate, que era una cosa, ya eso era de locura, ¿no? Porque ya podía usted borrar toda una línea, pero como bien decía aquí que hace un momento, había profesores bien mala onda que no dejaban. Ahora, en clases, en la secundaria te daban clases de mecanografía. Tenías que escribir sin ver. Es un dato bien curioso porque las máquinas de escribir, curiosamente, estaban diseñadas para las mujeres. De hecho, hay una encuesta y un censo que se hizo en 1910 en donde el 81% de las personas que escribían en estas cosas eran mujeres. Es más, los diseños tenían de repente florecitas o eran pensados en ellas porque curiosamente no se asumía que un hombre estuviera trabajando con una máquina de escribir. Ahora, a mí me daban clases y le teníamos que tapar el teclado. Vamos a hacer una prueba aquí que yo. Vas a escribir Enrique Villanueva viéndome hacia mí. No puedo ni en la computadora. Pero viéndome hacia mí. Vamos a explicar. Bueno, primero, de entrada, ponías la hoja. La hoja primero tenía que estar, a ver si podemos ver la detalle, mi querido Iván. La hoja la tenías que alinear para que estuviera derecha, porque si no terminabas escribiendo chueco. Ya que la alineabas, le ponías el seguro. Ese es el cursor. Exactamente. La corrías a donde más o menos le calculabas que ibas a escribir. El teclado tiene una peculiaridad. El teclado se conoce como QWERTY porque tiene justamente estas teclas. Están posicionadas de tal manera que cuando tú escribas las palabras en español o incluso hasta en inglés, no coinciden con las paletas y se vayan a atorar. Entonces, por eso es que está así distribuido. A ver. Entonces, mira, por ejemplo. No, volteando. Es que tengo que marcar. Enrique Villanueva, pon. Fíjate, a ver, vamos a hacer. Usted vea en tiempo real. E-N-R. Creo que por aquí está. K-U-U-E. No, escribí en Treework. Es que así se escribe en alemán, déjenme decirles. A ver, ahora voy yo. Vas, a ver, escribe Francisco. A ver. Pero si quieres, primero marca la F. Ya con la F. Vente, Marlene. Ajá. Francisco. A ver. Que la canción. A ver. Escribió
Es que estamos escribiendo en alemán, déjenme decirles que... Es que este teclado no es normal. No, no es normal. De hecho, Nada lo mandamos a hacer para nosotros. A ver. ¿Qué tengo que poner? Marlene. A ver. ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Oh, mira! Bien. Escribió Marlene bien. En realidad tengo 60 años, aunque parezco de 30. Y aquí tenemos otro detalle curioso. La cinta, miren, voy a abrir el mecanismo para que ustedes lo conozcan. La cinta funciona con estos carretes. Exactamente. Esta cinta ya era más moderna porque tiene dos tonos. Tiene el negro y el rojo, que de hecho aquí en esta palanquita le podías mover y podías utilizar las dos tintas. Si no, bueno, y cuando se te acababa la tinta, lo que tenías que hacer era correrla para que utilizaras la emulsión un par de veces más. Y se le podía poner un truquito. Le podía usted poner un poquito de aceite de ese 3 en 1 y se la corrías y entonces te salía un poquito más de tinta cuando se te acababa. Y además las máquinas de escribir tenían una peculiaridad. Si de repente ustedes ven que nosotros, bueno, menos Marlene, que es una jovenzuela, escribimos en lugar del 1 la I o en lugar del 0 la O, es porque antes el 1 y el 0 a veces no se contaban. Tenías que utilizar la I o la O para poder marcar los números, que era un relajo. ¿Sabes quién se me hace que sí ha de escribir muy bien? El Jerry. ¿Jerry? Yo creo que Jerry, con los ojos cerrados leyendo otra cosa y va No, pero dictando. él era como tú en... Y además, mira, con esto, como las dice cuevas de Paco, con Altamira. esto subías y aquí tiene una palanquita en donde tú determinabas el interlineado, ya sea con ceros, unos o dos, que era, bueno, doble espacio o espacio sencillo. Corrías, checabas y luego volvías a bajar para... A ver, vamos a hacer otro ejercicio. A ver quién escribe más rápido viendo el Estás teclado. ardido porque perdiste. No, mira el teclado, mira, por ejemplo. Oye, pero te digo algo, también... Imagen Noticias con Francisco Sea, pero necesitamos... Déjenme ir por un cronómetro. También te voy a decir que estas las A ver. utilizaban, me acuerdo, en las primarias o secundarias para clases de La mecanografía. A ver, Exacto. es que una persona que utilizaba esto tenía que tener la habilidad de escribir. Incluso, como dice Paco, te tapaban las teclas. A ver, mi Jerry, ¿tú le sabes Pero sí escribir puedes o no? ver, o sea, en este ejercicio este sí sí se puede podemos ver. ver. Sí, pero tienes que escribirlo mayúsculas, minúsculas. ¿Tú le sabías? ¿Cómo? ¿Cómo eran las mayúsculas? Ese es... Dice Jerry, ¿dónde está el cincel y el martillo? Fíjense, a ver si puedes, Iván, acercarte. Este es Ven, Ivancito. Aquí este es el mayúsculas, Pero para digamos lo que sueltas. nada más que lo sueltas. Y Pero este es aquí el cap para locks. que se- El permanente. Exactamente. Vamos a hacer una competencia. ¿Quién lo hace más rápido? Imagen Noticias con Francisco Sea. Tú me dices Imagen cómo iniciamos. Noticias. 1, 2, 3. Ay, se Ya perdiste, ya perdiste. Noticias con... Pero veas, ya le Francisco empezamos a... Sea. Lo hizo en 11.88 segundos. Muy bien, Jerry. A ver, Vamos luego. a ver aquí que Villanueva. Espérame. Ya no quiso usar Espérame. Una, Uno, dos, dos, tres. ¡Ah! Ya perdió. Imagen, noticias. Haz de cuenta que estoy recordando cuando mi papá, Francisco... Concéntrate, Villanueva. Puso Francisco con ese, qué oso. ¿Ya? Ya. A ver. 18 segundos. Estoy acordándome cuando mi papá hacía las recetas, ¿no sabes qué? Ándale, aquí también le Perdón. pegas, Lo siento. A ver, va. 3. Puse Francisco. Sigue, Marlene. Me equivoqué, o sea, empecé con Francisco. Ay, vas, Paco. A ver. Te mido. Una. Me mides. 1, 2, sí, 3. ¡Tú también! Tú también pusiste Francisco. ¿Ah, Y es sí? Imagen Noticias con Imagen Francisco. Noticias con Otra vez. A Francisco. ver, otra vez. Vamos otra vez. Ponle enter. Bórrale. A ver, bórrale. Obviamente no te puedes equivocar. A ver, 1, va. 2, 3. ¿Qué? Imagen. No, ahí está. Y es con mayúscula, imagen. Ya perdiste. Ahí Ya. está. Ya. Imagen. 10 segundos te tardaste. No se Muy puede. bien. sí. Ay, Pero qué bueno, divertido. esta es una maravilla, la máquina de escribir. Obviamente ya ibas corriéndole. Aquí determinabas más o menos el margen que te querías para la hoja. Y si querías ponerle una fotocopia, digo, no había fotocopias, ponías un papel calca, perdón, Calca, aquí claro. en esta parte. Ahí, vasca la hoja. Lo metías doble, lo embobinabas Sí. y así empezabas a escribir todos tus... Y si quiere ver esta bonita reliquia, de verdad, todavía en los portales de Santo Domingo, en la calle República de Exactamente. Brasil, enfrente de la Secretaría de Educación Pública, junto a la iglesia de Santo Domingo, además de falsificarle títulos, licencias, pasaportes, se también le hacen ofrezca. cartas. Oye, ¿cómo ves? Y vea la película de Cantinflas porque es de ahogarse de la risa cuando está haciendo las cartas. Es más, buenísimo. para los que ahorita los que tienen niños en casa y que tienen una máquina de escribir,
pónganles la máquina enfrente y traten de que la hagan funcionar. Ayer mi hija estaba vuelta loca porque no entendía cómo Bueno, nos pues yo no complicábamos entiendo. la vida tanto para escribir, ¿no? Entonces metes la estaba hoja? muy ilusionada, empezó a escribir y empezó a hacer cosas muy interesantes. Entonces es un pasado, un viaje al pasado que a los niños les va a fascinar. ¿Sabe qué? Mándenos sus sugerencias a las redes sociales de Francisco Sea. Ya las compro de esta manera. Oye, pero si hoy quisiéramos comprar una de estas reliquias, ¿dónde se podría conseguir? Normalmente en el centro En el histórico centro, sí. hay muchísimas tiendas de viejo o incluso hay lugares en donde lo reparan y bueno, puedes tener... Reiníciala. Exactamente. ¿Cómo se reinicia? Tiene un botón aquí abajo. Pero bueno, aquí está el retropinador y cada semana tendremos un viaje al pasado Y mándenos sugerencias de qué artilugio. O es más, ¿saben No qué también puedo. pueden hacer? Ve, no puedo. ¿Sabes qué? Préndela y vuélvela a apagar. ¿Sabes qué podemos hacer, Paco? Si alguien tiene un aparato que crea que es único en cuanto a muchísimos años, puede ser máquina de escribir, Lo cámara, lo que invitamos sea, lo aquí al invitamos estudio. aquí al programa, Va, que nos hable me la encanta experiencia. la idea. ¿Vale? Bueno, y mientras Marlene se va a clavar en la tarea dificilísimo de No poderle puedo, ve. Tú Déjala. tampoco podrías, ve. Sí, es difícil. Bueno, mientras tanto, alumnos de la Facultad de Ingeniería que podrían ayudarle a Marlene de la UNAM obtuvieron el primer lugar en la Blue Sky Competition Contest con su proyecto Ciudades Flotantes. Es la primera vez que una institución mexicana recibe este premio. Por ello, son nuestros rifados del día. Aquí le rendimos un homenaje. Y si también le ayudan a Marlene, le rendimos otro homenaje. ¡Vamos a hacer otro homenaje! ¡Bravo! Yo soy Carlos Ibarra Cantú. Yo soy Sara Palma Martínez. Hace un mes representamos a la Facultad de Ingeniería, a la UNAM y a México. Nosotros participamos en la competencia nacional Blue Sky Competition, en la que buscaba resolver problemas del siglo XXI a través de la ingeniería civil. Nuestra propuesta fue ciudades flotantes que tuvieran las características de sustentabilidad, atiendan cuestiones de energía, alimentos, tratamiento de residuos, y todo esto lo hagan dentro de una ciudad, en medio del mar, pero que se pueda plasmar estas ideas también en ciudades actuales y futuras. Con esta idea tuvimos el primer lugar. Ganar esta competencia, no solo la fase regional, donde competimos con los ganadores de todas las conferencias, fue un sueño hecho realidad. Nosotros sabíamos que nuestra idea era buena, que habíamos dedicado bastante tiempo, y es un orgullo saber que en México hay mucho talento. En nuestra universidad se están desarrollando ideas que brillan no solamente aquí, sino en el extranjero. Estoy muy contenta y muy honrada de haber podido ser parte de este equipo y de poder representar a México y a mi universidad. ¿Y qué le parece si nos remontamos a una historia de la historia? Era el año 1910, la historia del caudillo del sur de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata es un hacendado de la región del estado de Morelos, cuyo origen no es tan humilde como generalmente se piensa, o sea, no pertenecía a los grandes terratenientes del país. Sin embargo, contaba con una cierta economía, lo cual no lo separó ni lo alejó en ningún momento de la clase campesina de esta región. Él comienza a ser ese líder carismático que se necesitaba para agrupar a la gente, pero sobre todo para llevar la bandera de sus demandas. Una vez que el movimiento de Francisco I. Madero comienza a propagarse, Zapata desde el primer momento obedece ese llamado de Madero para sumarse con todo su grupo de hacendados y sobre todo con ese conjunto de demandas campesinas y agrarias que vio el momento ideal para hacer un levantamiento. Más que una fidelidad con Madero, él empieza a tener una fidelidad con un movimiento que cree que representa Madero. El Plan de Ayala es un movimiento justamente que trata de mandar a Francisco Madero ya como presidente, porque el movimiento zapatista y Emiliano Zapata creen que está traicionando a la revolución al no hacer un repartimiento de la tierra. Lo que Madero dice es, bueno, revisemos esos títulos que ustedes dicen tener y después se verá qué sucede. Zapata dice, no, debe de haber un repartimiento ayudado por esos títulos de propiedad que vienen desde la colonia,
Y los lemas que lanza en este plan de Ayala va a ser el de reforma, justicia, ley y libertad. No es ese justicia, tierra y libertad que constantemente se repite como lema zapatista, sino que viene de otro contexto mucho más radical en términos anarquistas, incluso con los hermanos Flores Magón, que van a estar haciendo oposición constantemente al régimen porfirista y que van a pretender también hacer un levantamiento armado, pero, insisto, en otro contexto previo, los primeros años del siglo XX. Todavía nos quedan poquitas vacaciones y una buena forma de conocer el campo sin salir de las ciudades visitando la Granja de las Américas. Por supuesto, los chavos de Vacacionando estuvieron por ahí y miren lo que nos prepararon. Vacacionando nos trajo a Granja de las Américas, un lugar increíble. Yo soy Cassandra y él es Emiliano. Vamos a ver qué hay. Hoy nos encontramos con Pablo y le vamos a hacer unas preguntas acerca de Granjas de las Américas. Dime, Pablo, ¿tú qué haces aquí? Hola, Emiliano. Mi trabajo aquí es ser el gerente de operaciones de Granja Las Américas. Mi trabajo consiste fácilmente en cuidar a todos nuestros visitantes, a todos nuestros niños, que tengan una gran experiencia, se diviertan y aprendan jugando. ¿Y cómo haces que eso suceda? Es muy fácil. Nosotros tenemos muchas dinámicas de aprendizaje en Granja Las Américas y además tenemos una cuestión. Combinamos ciudad y naturaleza en un mismo lugar. ¿Y aquí los animales son muy traviesos o algo así? Nuestros animales son muy traviesos, todos tienen una forma diferente de jugar y de hecho las cabras son nuestros habitantes más traviesos. Ellos tienden a acercarse a la gente y hacerles travesuras, les quitan sus cosas o les muerden un poco el pantalón sobre todo. Entonces, de que son traviesas, lo son. ¿Y cuántos animales hay? Tenemos más de 150 animales de 15 diferentes especies, pero también tenemos en nuestra zona de reptiles un herpetario. Tenemos diferentes especies de serpientes, un cocodrilo y próximamente tenemos la llegada de una tortuga gigante de África, del Sahara. ¿Y cuál es el animal más peligroso que tienen aquí? Nuestro cocodrilo se llama Ramsés. Es un cocodrilo de 4 años de edad y de verdad es el animal más peligroso. Solamente su cuidador puede entrar a trabajar con él. Y si queremos saber más de esto, ¿dónde podemos buscar? Es muy fácil, te voy a invitar a que conozcas nuestra página de internet en granjalasaméricas.com y también te voy a invitar a que conozcas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Granja Las Américas y en Twitter en Granja Las Américas. Bueno, gracias por invitarnos y a divertirnos. A divertirnos todos. ¿En qué parte de la Granja de las Américas estamos? Estamos en la guarida Peque. ¿Y qué sucede en la guarida Peque? Aquí les explicamos sobre qué son las plagas, las enfermedades, qué son los contaminantes, productos orgánicos y qué es el control biológico. Y además viajamos a través del tiempo. Hoy nos divertimos mucho en Granja de las Américas e hicimos unas actividades como... Encontramos un cocodrilo, vimos una vaca y nos tiramos por la tirolesa. ¡Se lo recomendamos! Oiga, ¿se acuerda que ayer le mostramos la historia de un traficante de drogas brasileño que intentó escapar de la cárcel disfrazándose de su hija con una máscara de látex? Bueno, pues ¿qué cree? Fue hallado muerto en su celda, así lo informaron autoridades de Río de Janeiro, quienes agregaron que aparentemente se ahorcó. Tras el intento de fuga del capo, se dio a conocer que su hija podría ser acusada de intentar ayudar a su padre a escapar, pero es que vea usted cómo estaba tan elaborado este disfraz, la máscara de látex, obviamente se vistió con la ropa de la hija, pero bueno, pues afortunadamente las autoridades se dieron cuenta y bueno, pues así es como fue ubicado y bueno, lamentablemente perdió la vida aparentemente porque se suicidó al no poder escapar de prisión. Y bueno, en otra información, la intensa ola de calor que azota a Japón ha causado ya, imagine usted, la muerte de al menos 57 personas. De acuerdo con el gobierno, más de 18,000 han tenido que ser atendidos en los hospitales durante la última semana. De ellas, 729 tenían síntomas graves que requerían más de 3 semanas de tratamiento, mientras que 6,548 tenían problemas menos graves que necesitaban estancias más cortas en los hospitales. Y bueno, no necesitamos esperar a que Japón nos diga qué hacer, porque la ola de calor también puede llegar
llegar a algunos estados de la República, así que extreme precauciones, por favor. En Corea del Sur, una famosa youtuber dedicada a publicar secretos de belleza ahora muestra a sus suscriptores cómo es su lucha contra el cáncer. Y es que Dawn Lee, de 29 años, fue diagnosticada el pasado mes de febrero con linfoma, un tipo de cáncer en la sangre. En un video de casi 13 minutos muestra cómo ante la caída masiva del cabello decidió raparse. Dijo que quiso compartir su situación para tratar de animar y reconfortar a quienes tengan su misma enfermedad o una parecida, así como a sus familiares. Las redes sociales funcionando también para bien. Y mire esta noticia, un equipo de científicos en Estados Unidos desarrollaron un examen de sangre que puede detectar signos de Alzheimer hasta con 20 años antes de que se manifieste el síntoma de la enfermedad. Esta prueba logró identificar cambios en el cerebro ligados al Alzheimer con un 94% de precisión. Además, se informó que este examen es mucho más simple y económico que el escáner PET que se hace para confirmar la presencia de la enfermedad. Y una mala noticia para el mundo de la literatura. En este mismo país falleció la escritora Toni Morrison a la edad de 88 años. Fue la primera mujer negra estadounidense en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1993. Su familia informó que la autora de Beloved y Ojos Azules falleció en la ciudad de Nueva York acompañada de sus seres queridos. Morrison fue autora de 11 novelas, muchas de ellas sobre cómo era la vida de los estadounidenses negros. Y la presidenta del Consejo Honorífico de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultura de México, Beatriz Gutiérrez Müller, lamentó la muerte de la escritora Toni Morrison, quien en 1993 fue la primera mujer afroamericana que ganó un premio Nobel de Literatura. La escritora destacó el trabajo literario de Morrison y recordó una frase del autor estadounidense, quien solía afirmar que la escritura siempre es urgente. Y del mundo a los deportes con mi querido amigo Gerardo Arciaga. Le hablaba de estos policías en Toluca, en el Estado de México, y padres de familia los encararon cuando circulaban en su patrulla. Los acusaron de extorsionar y robar a su hijo, quien había sido detenido por presuntamente transportar marihuana. Estos policías traían en la cajuela las pertenencias del joven detenido. Bueno, pues para tratar de agarrar a estos policías les arrancaron hasta las placas de la patrulla. Hágame el favor. Además, la víctima le robaron sus tarjetas y ya habían hecho compras con ellos. Raterazos, raterazos. Así como vamos a salir adelante. Devolver mis tenis. Jefe, tus cosas estaban aquí cuando estaba detenido, jefe. ¿Dónde estaba detenido? Con los pinches lentes. Ya está detenido, güey. Ya sé, ya me dijo. Ya me dijo dónde estaba. ¿Dónde estás? Ya me dijo dónde estaba. Mañana me vas a pagar el reloj que te llevaste y me vas a pagar la lana. Qué vergüenza, de verdad, ¿eh? De verdad, qué vergüenza. Bueno, horas después, la familia denunció a los policías por abuso de autoridad y extorsión. El presidente municipal de Toluca, Juan Sánchez, informó que los dos policías y su comandante fueron dados de baja, se les retiraron armas y placas. El alcalde dijo que desde enero, cuando asumió la administración, hasta la fecha han separado de su cargo a unos 50 policías. Esto por varios delitos, entre ellos actos de corrupción y abuso de autoridad. Pero ojo, nada más los separó de su cargo, pero no los pusieron a disposición del Ministerio Público. O sea que van a seguir robando ya sin placa, ¿no? Señor presidente municipal, por favor, no les saque, mándelos al Ministerio Público, par de raterazos asquerosos. En su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los mexicanos que participen en el programa de combate a la corrupción que emprende la Secretaría de la Función Pública. Que no se quede solo en la obligación que tenemos los servidores públicos, sino que nos ayuden todos los ciudadanos para acabar con la corrupción en el país, desterrar la corrupción de México. Hace falta sacudir, zarandear a algunos, desde luego con sutileza, para avisarles que ya no son los tiempos de la corrupción en México. Pues ya la pusieron, ya. ¿No es que ya me la iba a llevar? No sé por qué trajeron, pero bueno. Siempre hay una primera vez. Ahí seguimos con nuestra máquina y le vamos a, para que se quede usted con un buen sabor de boca, le vamos a dejar una parte de este genio mexicano, Mario Moreno Cantinflas. Es una carta, ¿es la de desamor esta cuando está muy triste? Señorita. Sí. Rosa María.
Haz de cuenta si escribimos nosotros bien rápido. No, le pone 2 puntos y le pone así cuando Escribo esta carta con el objeto de manifestarle que después de lo ocurrido esta mañana doy por terminadas nuestras relaciones. ¿Puede usted quedarse con el teniente ese? ¿Ustedes hicieron cartas de amor así? ¿Con el teniente ese? claro. ¿Sí? Yo sí. Y es que hace aproximadamente 15 años hubo un hackeo y se fueron todas las redes, bueno, todas las redes y todo el internet de New York Times y de la zona de Florida, y los periodistas decían, no saben qué bonito se sentía que entrabas a la redacción y los de la vieja escuela sacaron sus máquinas de escribir y los nuevos decían, bueno, ¿qué están haciendo? Pues estamos trabajando, mijo. Estamos escribiendo. Sí, sí, cosas raras. Gracias, Quique, qué bonito. Señoras, señores, gracias. Adiós. Albóndiga del amor, albóndiga del amor. Ven, Flori, asómate. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.